Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Oscar Rolando Lupia Sorto. Soy estudiante de la Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y hoy les vengo a hablar acerca de la lista de averías de una bicicleta, debido a que es una de las máquinas de transporte privado más comunes usadas en mi país. Entonces, empecemos. Para empezar, ocupamos saber cuáles son las partes de una bicicleta. Generalmente tenemos el concepto de saber cuáles son estas piezas, el significado de las llantas, la cadena, el chasis y el manubrio. Sin embargo, las bicicletas contienen una enorme cantidad de piezas de las cuales no consideramos muchas veces. Para empezar, el manubrio se le considera un manillar, ya que va compuesto de dos partes, tanto del rodamiento de dirección como las horquillas delanteras. En las partes tenemos el freno de mano, que es una de las piezas que comúnmente conocemos, la palanca de cambios para poder posicionar en diferentes partes la cadena y así tener unas diferentes relaciones entre torque y velocidad. Tenemos los bujes delanteros y bujes traseros, las ruedas, el neumático, que conforma parte de lo que es la parte de las llantas, el sillín, la manivela pedal, la rueda de la cadena, el buje trasero, el pedalier, el pedal, la cadena, un desviador delantero y un desviador trasero, y el conjunto de engranajes traseros del cual nosotros hacemos juego para conseguir torques y velocidades se le considera como un casete trasero. Las prioridades de nuestra investigación, vamos a separar, como se había aprendido en las fallas de mantenimiento correctivo, las prioridades de este mismo, basándonos en los elementos que estamos en estudio. Tenemos en los elementos primordiales los elementos aquellos que sean disminuidor de las velocidades, como lo que son los frenos, en la transmisores de potencia, como lo es las cadenas, y en los puntos de apoyo, como son las ruedas, y especialmente las llantas y los neumáticos. Consideramos este como primordial, ya que debido a factores de seguridad como los frenos, es indispensable mantenerlos en óptima condición. Los transmisores de potencia, debido a que sin la transmisión de potencia por parte de la cadena, carecemos de movimiento. Y los puntos de apoyo, debido a que son la superficie con contacto con el suelo, y si este no está debidamente correcto, pues consideramos que es una búsqueda a un daño irreparable de lo que viene siendo el ring de nuestra bicicleta. Los elementos importantes tenemos en los amortiguamientos, los cojinetes y los deflectores de tracción y velocidad. En los amortiguadores los consideramos importante debido a que, dependiendo a los estados de las calles donde pasaremos con nuestra bicicleta, existirán diferentes caminos con los cuales vamos a tener contacto en una variedad de fuerzas de carga. En los cojinetes son la parte fundamental del rodamiento circular de las llantas. También hay que considerar que son la parte de rodamiento para los pedales, ya que los pedales tampoco son estáticos al rodar. Y los deflectores de tracción y velocidad, conocidos como cambios de velocidades o caja de velocidades, que esto nos ayuda a facilitar a los trayectos de subida o bajada que requerimos cambiar entre torque y velocidad. Y los elementos programables, tenemos las estructuras estáticas, la ergonomía al contacto y las marcas señalizadoras.
En las estructuras estáticas tenemos el chasis, donde vamos a considerar que el chasis, dependiendo de las condiciones y el tiempo que tenga, va a requerir poco o nulo mantenimiento debido a que son pocas las fallas que llegan a tener, exceptuando casos donde exista un gran choque. La ergonomía del contacto pues sugiere de que el contacto de las manos con manubrio sea el ideal y todo lo demás. Y las marcas señalizadoras como fuente de señalización para situaciones donde exista poca visibilidad por parte de los autos y puedan identificar la bicicleta. En los frenos de disco tenemos que una de las observaciones más comunes es que el recorrido del freno de la mano acaba demasiado cerca de la empuñadura, lo que significa que cuando nosotros apretamos el freno, consideramos de que debemos de apretar más, más de lo debido para mantener la fuerza de un frenado exitoso. Las causas que pueden ocasionar esto es que la pastilla de freno esté completamente o excesivamente disminuido, debido a que al pasar del tiempo y al utilizar el freno, la pastilla decrementa su grosor. También están que los cables que hacen presión o tensan las pastillas de freno no están debidamente torcidos, lo que significa que estos han perdido tensión entre la manecilla de mano y las pastillas de freno. La posible solución es el reemplazo completo de la pastilla de freno, ya que estos son periódicos, o reajustar el cable de tensión, los cables Bowden, de llegar a que ya estaban previamente tensionados, hay que cambiarlos. Tenemos en otro caso la cadena. ¿Cuál es la observación que nosotros miramos? Que produce un excesivo ruido al pedaleo. Entonces las cadenas, sus causas pueden ser que la cadena disminuya su tensión, aunque sea un elemento de metal, al tiempo llega a tener fatiga y llega a tener una elongación en todos sus eslabones. Y también puede existir una acumulación de sucio debido a las calles donde se transita. Y debido a la suciedad y a la acumulación por agua, la cadena puede presentar partes con óxido. ¿Qué se le puede hacer a este tipo de problemas? Pues considerar un reajuste posible de la cadena con trochacadenas o mantener una limpieza de la cadena con un paño y aplicar aceite SAE 10 o 15. Las llantas. Nuestros elementos de apoyo son las llantas. Y uno de los problemas más comunes de encontrar es la pérdida excesiva del aire. Entonces, esta pérdida excesiva del aire, ¿a qué se puede deber? Existe un objeto punzocortante en la llanta debido a una tachuela o un clavo que ha ocasionado un orificio por el cual sale el aire. Existe una ruptura a una exposición al sol. Esto significa que el sol ha creado rupturas en el neumático y existe el erróneo número de llantas referente al rin. Esto significa que las personas que compraron el nuevo paquete de llantas compraron un paquete de llantas mayor al del rin o no con las especificaciones. Para esto tenemos soluciones como el denominado parchado del neumático, o si no contenía neumático, pues cambiar totalmente la llanta. Mantener la bicicleta en un sitio con sombra y referente a consultar el número de llanta, podemos consultar las normas de ERTO referente a las dimensiones de las llantas con sus rines, considerando las especificaciones del modelo de la bicicleta. Después tenemos los cambios de marcha. Los cambios de marcha son los responsables en realizar la cadena de un juego de engranajes a otro.
Entonces, los más posibles errores son que no se salta la marcha cuando se desplaza o se tira la cadena. Las causas se deben a que los cables Bowden que se estiran fácilmente por carga continua, o existe una ruptura de estos, del cable hasta el desviador. El desviador es el que está en contacto directo con la cadena. Para solucionar estos problemas se debe poner la cadena en el plato más grande de la parte delantera y trasera, y con un tornillo en la parte superior del manillar donde está la palanca de caja de cambios, se le fija con un tornillo pequeño donde se le aplica tensión. En los siguientes tenemos las horquillas delanteras, que son nuestros amortiguadores de, de mayor contacto, del primer contacto con las imperfecciones del camino. Y uno de los muy considerados problemas que se notan es que al realizar los asaltos menores se siente que cae seco el manillar, no se siente el rebote de la distribución de la carga. Entonces, ¿cuáles son sus causas? Existe una fuga de aceite en las botellas de la horquilla. Existe un desgaste en el ciclo de la vida de los elastómeros, que son los que van dentro de las horquillas, en la parte superior de las llantas. O, de últimas, podemos considerar que el aceite introducido está degradado y por eso perdió sus propiedades. Debemos de considerar que también los aceites contienen un ciclo de vida y al tiempo estos también requieren desgastes. Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones? Revisar los retenes y ajustar en caso de fuga. Hacer un cambio de elastómeros, ya que estos no se pueden solucionar mediante herramientas. Es mejor hacer un cambio total. O asegurar que la horquilla no mantenga un fuelle para evitar suciedades, ya que debido a que estos tipos de horquillas son generalmente cerrados para que no entre sucio en contacto. Y tenemos en los bujes, que son los cojinetes de contacto, y cuando nosotros damos un pedaleo existe una disminución en las revoluciones por pedaleada. Esto lo podemos notar si levantamos la bicicleta y le damos una vuelta mediante la mano. Podemos ver que las revoluciones que está dando son menores a las consideradas al principio con buen mantenimiento. Entonces, ¿cuáles son las causas de este problema? Los bujes han recibido agua a presión y este ha ocasionado una corrosión interna. Cuando nosotros lavamos nuestras bicicletas y utilizamos una manguera a presión, existe la posibilidad de que se interne agua dentro del buje y este a su vez considere una corrosión al tiempo. Otra de las posibles causas es que simplemente se le ha dado un ciclo de vida terminado, ya que este tipo de bujes son considerados en las fabricaciones de las bicicletas con elementos de baja calidad. Entonces, tiene un ciclo de vida bastante corto. O tenemos la otra posibilidad donde la tapadera de contacto mantiene una abertura. Y esta abertura ocasiona que las sociedades por medio ambientales entre dentro de las esferas metálicas. Para el tipo de solución tenemos aplicar grasa para los cojinetes respectivamente, tanto para la dirección, para los bujes de las llantas delanteras y traseras, y también para los bujes o cojinetes de lo que son los pedales. Nunca hay que olvidar que los pedales también mantienen una rotación oscilante. También podemos considerar el reemplazo de si el ciclo de vida ha terminado y ajustar el empaque para evitar entradas de suciedad en nuestros bujes. Por último,
pero no menos importante, tenemos el chasis donde sabemos que debe ir señalizado, pero uno de los grandes problemas en los que se puede encontrar es que presenta espacios de corrosión de óxido. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas? El vencimiento de la pintura anticorrosiva. La pintura anticorrosiva tiene un tiempo de, de protección en el chasis de nuestras bicicletas. Y debido al tiempo, se va desgastando y por eso a las situaciones climáticas hay que considerar volver a, volver a hacer una pintura, pero previamente haciendo lijadura y botando todo el óxido existente antes de pintar. También existe una infiltración por agua en las aberturas por golpe. Cuando nosotros damos nuestra bici y resulta que se introdujo agua en uno de los orificios del chasis, lo que pasa es que esta agua queda estancada y aumenta mayormente la rapidez de la corrosión interna. Para esto hay que realizar un agujero de drenaje de esta agua y posteriormente hacerle una soldadura de parches. En conclusión, los elementos de máquinas en constante movimiento recaen en fallas de fatiga y aquellos elementos de estática recaen en problemas con la corrosión. No obstante, ni los elementos dinámicos carecen de exposición a la corrosión o los elementos estáticos a las fuerzas de carga variante. Es algo que hay que tener mucho en consideración. Ningún elemento es eterno en las máquinas, por lo cual eventualmente todo recae en un mantenimiento correctivo, aunque no miremos que es propenso. Generalmente todos los elementos de una máquina son a medida de mantenimiento correctivo al final del tiempo. Mantener una lista de averías por elemento facilita la búsqueda de soluciones. Cuando consideramos que hay una avería y podemos notar de dónde viene, es más fácil tener una lista donde esté especificado los elementos y sus posibles o sus problemas más comunes y sus causas más estudiadas. Esta es la bibliografía. Utilizamos principalmente de GT Bicycles, una compañía especializada en bicicletas.